Muy buenas tardes a todos. Ya en un minuto vamos a comenzar. Estamos dándole paso a todos los colegas. Buenas tardes, gracias por unirse. No vamos a dar los 30 minutos de gracia, sino un minuto más. Y comenzamos, damos inicio. Gracias. Bueno, ahora sí. Muy buenas tardes a todos. Esperemos en el futuro, como sugerencia que le hicimos al colegio también, que se pueda poner alguna música de fondo mientras se van conectando los colegas. Mientras tanto, hoy vamos a dar inicio a la última clase de este ciclo de formación y práctica profesional. En nombre del Instituto de Derecho de Propiedad Industrial, doctor Ernesto Jalavi, les agradecemos mucho a todos los que se han conectado y nos acompañaron en las dos anteriores clases y en la de hoy. Hoy vamos a tener el privilegio de escuchar de tres grandes especialistas y miembros del instituto otros temas de derecho de la propiedad industrial. Voy a presentarlos por orden de exposición y temas. En primer lugar, hablará el doctor Pablo Ariel García, que es abogado, miembro del instituto, que coincide con los otros dos disertantes en que han estudiado los tres en la misma universidad, en la Universidad de Buenos Aires. El doctor García, además, es agente de la propiedad industrial y cursó la maestría en propiedad intelectual en Flaxo, ¿no? En la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se desempeña, ejerce la profesión y se especializa en temas de propiedad industrial, intelectual y derecho comercial. Él nos va a compartir sobre modelos y diseños industriales. Luego, seguidamente, va a seguir participando el doctor Martín Cortese, que es abogado, magíster en Derecho Comercial y de los Negocios por la UBA, doctorando en Derecho, docente de grado y posgrado e investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico, CEIDIE, de la Facultad de Derecho, y también ha intervenido en varias publicaciones con temáticas y diferentes editoriales. Y como broche de oro tenemos a la colega doctora Rita Colombo, como les decía, también egresada de la UBA, especializada en propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Actualmente integra el departamento legal del estudio Chalupka, propiedad industrial, y es agente de propiedad industrial, y cuenta con una sólida trayectoria en asesoramiento integral de clientes locales e internacionales. Es miembro activo de la Subcomisión de Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la API, de la Asociación de Agentes de Argentina de Propiedad Industrial, y miembro también de este instituto. Bueno, hechas las presentaciones, los dejo en manos de los expertos y le cedo la palabra al doctor Pablo García. Muchas gracias. Pablo, por favor. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchas gracias a todos por estar conectados y escuchando esta disertación. Muchas gracias al Colegio Público de la Abogacía por el espacio. Y bueno, sin más, empecemos con la exposición. Como sabrán, voy a hablar de modelos y diseños industriales. Yendo directamente al grano, porque tenemos muy poquito tiempo, cada uno de los disertantes, vamos a hacer una exposición muy breve y vamos a contarles algunas cuestiones prácticas, algunas cuestiones metodológicas, algunas cuestiones, algunos datos duros
como para que estén al tanto de qué es la profesión, cómo se llega a registrar un modelo, qué es lo que se tiene que hacer, cuáles son algunos consejos, etcétera, etcétera. Bien, vamos a arrancar. El temario propuesto es el siguiente. Vamos a hablar primero con un breve repaso del concepto de qué es un modelo y un diseño industrial, algunos datos básicos de cómo, cuántos modelos y diseños se registran en Argentina, comparación con otros mercados, quizás. También vamos a hablar de los requisitos que se necesitan para registrar un modelo y un diseño, cómo se hace directamente una solicitud del registro, cómo se consigue su protección legal, y después daremos paso a preguntas y respuestas que tengan ustedes y que quieran realizarnos. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar. Cada vez que se une alguien, siento un ruido terrible, pero bueno, no importa. Empezamos. ¿Qué es un modelo o diseño industrial? Muy sucintamente, la ley de modelos y diseños industriales nos dice que se considera un modelo o diseño industrial a la forma o al aspecto incorporado o aplicado a un producto industrial y que ello le confiere un carácter ornamental. ¿Bien? Muy rimbombante, pero en lenguaje corriente suele entenderse que un modelo o diseño industrial es el conjunto de la forma y la función de un producto. Se dice coloquialmente que una silla, un sillón o algún producto tiene un buen diseño industrial cuando resulta cómodo y agradable a la vista. En el mundo de la empresa, diseñar un producto supone normalmente elaborar las características estéticas y funcionales, teniendo en cuenta aspectos como la posibilidad de comercialización del producto, los costos de fabricación del mismo, o la facilidad de transporte, almacenamiento, reparación, incluso hasta eliminación al final de su ciclo de vida. Sin embargo, desde la perspectiva de la legislación, como dijimos inicialmente, en materia de propiedad industrial, se entiende que un modelo o diseño comprende únicamente los aspectos estéticos u ornamentales de un producto. En otras palabras, el término se refiere exclusivamente a la apariencia del sillón del que hablamos al principio. Si bien el diseño de un producto puede comprender características, técnicas o funcionalidades, un modelo o diseño industrial, como categoría de la legislación referente a la propiedad industrial, hace únicamente referencia a la naturaleza estética de dicho producto y se distingue de cualquier aspecto técnico o funcional. Los modelos o diseños industriales revisten importancia en una amplia gama de diversidad de campos, desde productos industriales, de moda, de artesanía, hasta instrumentos técnicos de uso médico, relojes, artículos de lujo, electrodomésticos, juguetes, muebles, aparatos eléctricos, incluso como en el ejemplo que se muestra en la filmina, automóviles, motos o cualquier otro producto que tenga un diseño aplicado. Bien, los modelos o diseños industriales revisten una importancia también en cuanto al envasado o empaquetado en la presentación del producto. Bien, un detergente tiene un envase, un paquete de galletitas es el envase de esas galletitas. Bien, y ese paquete o ese envase puede tener un diseño. Como norma general, un modelo es la característica, tiene características tridimensionales. Como norma general también, un diseño industrial tiene características bidimensionales. Bien, se centra más en los colores, en las líneas del producto, etcétera, el diseño industrial. Pero, ¿para qué me sirve
un modelo o diseño industrial. Bien. Me sirve también para poder registrar, además de esos productos a los cuales le incorporo la forma o el diseño, me sirve para, por ejemplo, registrar símbolos gráficos, qué sé yo. Puedo poner un ejemplo que he visto, el traje de Superman o alguna historieta como Batman. Me sirve también para registrar logotipos, por ejemplo, el logotipo de Google, el logotipo de Apple. Me sirve también para registrar patrones de superficie, llámese pisos o vidrios, o incluso hasta registrar interfaces. ¿Qué es una interfaz? Es lo que tocamos habitualmente en el celular o los iconos de un sistema operativo. ¿Bien? Windows o algún otro. Habiendo hecho esta caracterización de lo que es un modelo y diseño industrial, me gustaría darles algunos datos para que más o menos conozcan cómo es el mercado en el que nos movemos. Bien, en Argentina se registran aproximadamente unos 2.000 modelos y diseños industriales por año. Es una cifra baja respecto a marcas. Aproximadamente se registran unas 90.000 marcas por año. En mi caso, como agente de propiedad industrial, y entiendo que muchos de ustedes también estarán estudiando esa carrera, nos corresponde educar a nuestros clientes y deberíamos incentivar a que se protejan más firmemente los productos que ellos crean. Y al fin y al cabo, uno consumidor, como consumidor, elige una zapatilla, una cartera, un auto, porque tiene un diseño innovador que es agradable, o que tiene ese, wow, qué bueno que está esto, me llevo este producto en vez de este otro. En definitiva, la forma hace que elijamos uno u otro producto. ¿Bien? Los datos que están viendo acá en la filmina son hasta el 2023. Hice una búsqueda muy simple en la base del INPI y hasta el día de la fecha, en el 2024, se han registrado unos 1.500, 1.550 modelos industriales, con lo cual, si toda predicción puede fallar, pero entendería que para fin de año más o menos serán unos 2.300, 2.500 modelos industriales. Siguiendo el temario, ahora me gustaría empezar a hablar específicamente sobre los requisitos que necesita un modelo o diseño industrial para poder ser concedido. Por norma general, podemos registrar un modelo de diseño industrial y este debe cumplir estos 3 requisitos que les estoy indicando. Ser nuevo, ser original y tener ornamentalidad. ¿Bien? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de nuevo? Se considera que un modelo industrial es nuevo si no se ha hecho público ningún otro idéntico antes de la fecha de la presentación de la solicitud del registro. Bien. Ser original se considera que el modelo ha sido creado por su autor. Bien. Y no es copia o imitación de otros modelos o diseños. Ornamentalidad. Déjenme pasar. Ahí hablamos de los nuevos, el requisito de ser nuevo, el requisito de original. Bien, estamos viendo un diseño aplicado a una camiseta, específicamente el diseño de la camiseta de Argentina, con las 3 estrellitas, con las franjas de la camiseta de Argentina, pero esta tiene sus particularidades, que seguramente es muy diferente o algo diferente a las camisetas anteriores que tenía la Argentina. Por último, les había dicho que la ornamentalidad es específicamente
un fin estético. Ese fin estético debe ser visible. Se opone a la funcionalidad. ¿Por qué decimos que se opone a la funcionalidad? Porque la funcionalidad es algo que aplica a un invento, a una patente, a un modelo de utilidad. Pero, en nuestro caso, en un modelo o diseño industrial, lo que estamos aplicando es una forma, algo estético, no una función. La función podrá estar en un modelo o no, pero no es algo fundamental. Sí, como dije, en una patente o en un modelo de utilidad. Pero eso ya lo vieron seguramente con Iván en una clase anterior. De lo expuesto anteriormente surge que al presentarse una solicitud de modelo, el solicitante debe asegurarse que su modelo reúne esos requisitos. Porque si no, específicamente, la oficina correspondiente del INPI va a rechazar esa nueva solicitud. Pero bueno, habiendo visto estos 3 requisitos, ¿cómo podemos saber si un modelo o diseño industrial puede ser aceptado por la oficina correspondiente? Para poder despejar esa duda, tenemos que considerar qué no puede ser receptado como un modelo o diseño industrial. Entonces, ¿qué no va a ser aceptado como un modelo o diseño industrial? Ahí volvemos a los requisitos legales que nos da la ley de modelos y diseños industriales. En primer lugar, como dijimos, un modelo que ya ha sido publicado o que ya ha sido explotado públicamente no va a ser un modelo aceptado. ¿Por qué? Porque ya no es nuevo, porque ya está en el mercado. Ese requisito tiene una excepción, obviamente. La trataremos en unos instantes. Otro requisito por el cual podría ser rechazado es que carezcan de una configuración distinta y una fisonomía propia. Bien. Otro podría ser que cuyos elementos estén impuestos por la función. Dijimos, un modelo es la forma, sus características. Si yo a una tabla le pongo 4 patas y la convierto en una mesa, eso seguramente no va a ser un modelo receptado. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna fisonomía, ningún diseño, ninguna característica que lo distinga de otros. Entonces, yo esa tabla para poder, o esa mesa para poder registrarla, le tendría que dar un diseño diferente, le tendría que dar características, colores, formas que la hagan única. Bien, por ejemplo, una mesa hexagonal con 6 patas, con cada pata que tenga, no sé, una forma cilíndrica, que en el medio de la mesa ponga un agujero donde pueda poner, no sé, un vidrio, etcétera, que la haga diferente a otras. Bien. Otra cuestión es, por el cual no se recepta un modelo de diseño industrial, es que solamente tenga un cambio de color. Si yo, qué sé yo, le imprimo una forma, un diseño a un producto y solamente le cambio el color, es el mismo producto pero con otro color. ¿Bien? Un último criterio por el cual el modelo no sería receptado es que sea contrario a la moral y a las buenas costumbres. Bien. Como les dije al principio, la novedad del modelo tiene una excepción. Esa excepción es que el autor haya exhibido ese modelo en una feria
o en un evento. La legislación nos permite, presentando un certificado que así lo acredite, de esa exposición o de ese evento, un plazo de 6 meses para poder presentar ese modelo y que no se tenga esa presentación como la extinción de esa novedad. ¿Bien? Bueno, como el tiempo es tirano, voy a apurarme un poquito más, pero bueno, vamos específicamente a la solicitud del registro. ¿Cómo se hace una solicitud de registro? Para poder hacer una solicitud de registro, la oficina de modelos y diseños nos solicita que cumplamos diferentes requisitos. Entre ellos, presentar una descripción que hasta cierto tiempo era obligatoria, pero hoy en día ya no lo es opcional. Que se presenten diferentes dibujos o fotografías del modelo, que dicha presentación se haga mediante un formulario web en la página del INPI, y como consecuencia de toda esa presentación, una vez que la oficina recepta el modelo, lo analiza, nos va a entregar un título, el cual acredita que tenemos un modelo o un diseño industrial y que somos titular del mismo. Descripción. La descripción no es ni más ni menos que el relato por escrito del modelo o el diseño industrial. Hace tiempo, no hace mucho, todo se presentaba en papel y existía la necesidad de hacer una descripción por escrito de las características y qué es lo que estábamos presentando ante la oficina. ¿Para qué? Para que si esa presentación correspondía a la descripción de los dibujos, cualquier detalle pudiera ser observado y pudiera ser aclarado dentro de esa descripción. Doctor Sí. García, voy a ser tirana con el tiempo. Faltan 5 minutos. Gracias. Perfecto. Vamos entonces un poquito más rápido. Esa descripción hoy en día no es necesaria, con lo cual podemos obviarla o podemos presentarla siempre y cuando se cumpla con los requisitos que la misma ley indica y el procedimiento indica. Vamos a lo sustancioso. ¿Qué es lo que estamos presentando? Dibujos y fotografías. El modelo industrial en sí está compuesto o está descrito por dibujos y fotografías que lo representan. Esos dibujos tienen características especiales, principalmente el primero. El primer dibujo es la figura 1. Esa figura debe presentarse en una perspectiva en la cual muestre la totalidad del producto o diseño que estamos presentando. Existen otras representaciones que son accesorias. Solamente la figura 1 es obligatoria, el resto sirve para ilustrar mucho mejor el diseño que estamos presentando. Bien. Formulario. Voy a ser muy breve en esto. El formulario es el que presenta en su página web el INPI. Nos permite informar específicamente a qué producto se aplica, si es una presentación única o unitaria, la clasificación la hace el mismo organismo. Bien, existe una clasificación que se llama clasificación de Locarno, que es un acuerdo en el cual diferentes países se pusieron de acuerdo y clasificaron, como en el caso de marcas, acá se clasificaron diferentes tipos de productos. El formulario nos permite cargar toda la información correspondiente al autor, a la fecha de divulgación, titularidades, etc. Les informo a modo de comentario que hoy en día registrar un modelo simple tiene un arancel de 20.000 pesos, 20.400 pesos. Bueno,
Clasificación de Locarno es lo que le dije, es la convención esta en la cual los diferentes países se pusieron de acuerdo y clasificaron a los diferentes productos en clases. Como fin de toda la presentación, una vez que hayamos terminado de completar el formulario, abonado los aranceles, contestado cualquier observación o vista que pudiera hacer el organismo, el INPI, se concede el título del producto. Su protección legal. Vamos específicamente a hablar del marco normativo, qué derechos da, licenciamiento, duración y protección que podemos darle una vez que obtenemos el registro. Marco normativo. No me voy a detener mucho en esto porque son específicamente las leyes que protegen o que amparan todo lo que sería la protección del modelo o diseño, desde la Constitución Nacional hasta la última modificación de la Ley 27444, que en el 2008 modificó y simplificó muchos de los procedimientos para solicitarlos. ¿Qué derechos nos da el registro? El registro nos da el derecho de propiedad, nos da el derecho a un uso exclusivo, nos da el derecho a licenciarlo, nos permite realizar acciones tanto civiles como penales para proteger ese derecho obtenido. Como uno de los derechos está el derecho de licenciamiento. Me pareció importante resaltarlo porque, a ver, una vez que obtenemos el producto o el modelo de diseño industrial, estaría bueno fomentar a nuestros clientes a que continúen explotando eso y no sea un simple derecho que dejan guardado en el cajón porque o no tienen la plata para producirlo o no tienen el tiempo, los recursos o lo que sea. Entonces, el licenciamiento es cuando el titular autoriza a otra persona a hacerlo por sí. ¿Bien? Entonces, es un buen momento para, si no lo hacemos nosotros, permitir que un tercero lo haga. Cuando obtenemos el modelo de diseño industrial, lo que tenemos que saber es que tenemos un monopolio sobre esa concesión por un plazo de 5 años, renovable en 2 oportunidades, con lo cual tenemos un total de 15 años en monopolio exclusivo para usufructuar ese derecho. También, obteniendo la titularidad del modelo diseño, podemos protegerlo contra quienes fabriquen o hagan fabricar ese producto, sin nuestra autorización, obviamente, quien con conocimiento de su carácter ilícito venda o ponga en venta o exhiba o importe o exporte los productos que nosotros conseguimos como titulares y quien maliciosamente detenten dichos productos o encubran a sus fabricantes, quienes sin tener registrado un modelo de diseño lo invoquen maliciosamente. Ante todos ellos podemos solicitar ya sea un resarcimiento económico, la destrucción de la mercadería, el decomiso de la misma, para cobrarnos de ese decomiso por los daños que nos han causado. Listo, espero haber sido concreto, claro, y que se haya entendido lo que en media hora o en menos tuve que resumir. Muchísimas gracias. Gracias por el poder de síntesis. Las preguntas, por favor, les agradeceremos que la hagan al final de todo por el chat. Bueno, entonces, mientras el doctor García deja de compartir, le pedimos al doctor Martín Cortese que ya puede iniciar su presentación también. Gracias, Pablo. A ustedes, gracias. Buenas tardes, denme un segundito nada más, que como estas cosas que siempre suceden ahora, cuesta que el sistema vea dónde está la presentación. Denme un segundito nada más, que volví a hacer todo de cero, a ver si de esa manera logramos que estamos teniendo problemas con el mic, que no
que no sé por qué no ve, cuando abrimos el PDF no lo ve, digamos, ¿no? Lo ve para compartirlo. A ver. Ahora sí, ahí lo veo. Bueno, zafamos. Hablando mal y pronto. A ver. A ver, Gabriela, si me puedes confirmar si ya se Ahora ve. sí, sí se ve. Sí se Muy ve. bien. Y Si lo damos la podés opción poner en esta de la pantalla pantalla completa. completa. Sí, sí, claro que sí. Listo. ¿No? Ahora sí, perfecto. Gracias, Martín, adelante. Bueno, perfecto. No, gracias a ustedes. Un segundito nada más acá. Ahí estamos. Y bueno, ahí sí, pantalla completa. Bueno, indicaciones geográficas. A ver, un tema muy interesante en lo que respecta a la propiedad industrial y que vamos a iniciar con una particularidad que tiene, ¿sí? Dentro del derecho de propiedad industrial, ustedes ya vieron marcas, patentes, ahora modelos y diseños con el doctor García, y habrán notado que más o menos, digamos, las definiciones, para los que están un poco familiarizados con las temáticas, son más o menos, insisto, homogéneas en el derecho comparado. ¿Sí? Esto a partir del ingreso de la Argentina a la Organización Mundial del Comercio y el acuerdo ADPIC o TRIPS por sus siglas en inglés, o también, digamos, por otros acuerdos, digamos, relativos cada uno a los respectivos institutos de derecho de la propiedad industrial e intelectual en general. Probablemente, y esto sostenido por la doctrina hace por lo menos más de 2 décadas, no es una opinión personal en realidad, aunque sí la comparto, el Instituto de las Indicaciones Geográficas no tiene una definición uniforme ni homogénea mundial. Realmente, si bien hay definiciones en tratados internacionales, y por eso vamos a arrancar ahora con uno de ellos, con el acuerdo sobre los ATPIC, también es cierto que las definiciones y los pormenores y las particularidades del instituto pueden variar de jurisdicción en jurisdicciones y pueden variar de país en país. Sí, por eso hay que estar y ser muy precisos. Hablamos de una indicación geográfica, a ver dónde la misma fue otorgada, aunque en líneas generales, obviamente, existen, digamos, elementos comunes a todas las definiciones y al instituto en sí, eso fue incorporado, como les comentaba antes, en el acuerdo sobre los API. ¿Sí? Acá lo que ven en pantalla es una pequeña resumen, digamos, de la protección de la normativa local que vamos a desarrollar en esta presentación, esta breve presentación. Primero, digamos, una protección de tipo activa, que es la prohibición de registro en el artículo 13 de la ley de marcas, luego algo similar, pero relacionada con las prácticas comerciales honestas en el comercio, o el 274 del 2009. 2 leyes especiales como protección de tipo específica, o sea, fíjense, vamos a tener definición de indicación geográfica tanto por la negativa, y esto lo vamos a ver en unos minutos, en las primeras 2 que mencioné, como por la positiva, así qué significa, y dando protección positiva, digamos, no prohibición de registro o de uso como las 2 anteriores. Y después vamos a brevemente, digamos, ¿no? Hay tratados internacionales administrados por la OMPI, como el acuerdo del Lisboa, específicamente para materias de denominaciones de origen. Ese acuerdo Argentina no es parte, ¿sí? Y otro en el que sí es parte, como en el acuerdo sobre los aspectos de derecho de propiedad intelectual relacionados con el comercio, ¿sí? El acuerdo sobre los ASPIC, que nos da 2 tipos de protección, una absoluta y otra relativa. Bueno, entonces, iniciando con el acuerdo sobre los ASPIC, ¿sí? Para ver la parte normativa. Insisto, ASPIC es un acrónimo para los que no están tan familiarizados, acuerdo sobre los aspectos, la de aspectos, no de acuerdo, de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio. Forma parte de una ley en Argentina, la 24.425, que en realidad por esa ley lo que se aprueba es el plexo normativo de los tratados que se aprobaron, digamos, al momento de la creación de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Esto estamos hablando del año 1994, la Organización Mundial del Comercio empezó a regir en 1995. La particular de este acuerdo sobre los ATPIC, que es el primer, digamos, tratado internacional en su tipo, ¿no? Que permitía lograr elementos comunes, una suerte de vuelta de homogeneización, de uniformidad, lograr uniformidad en materia de los derechos de propiedad industrial, ¿no? Sobre temas de fondo específicamente. No es el único, pero sí el primero que abarca, digamos, la casi totalidad de los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Y dando ciertas flexibilidades y ciertas libertades para que los estados pudieran cumplir mínimos establecidos de protección que establece este acuerdo en razón de sus propios sistemas jurídicos. O sea, hay que pensar que cuando se firma este acuerdo, es decir, acuerdo al cual están obligados todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio, estamos hablando de más de 160 estados al día de la fecha, 165, si mal no recuerdo el número, 64.
Hay estados, obviamente, con base de derecho continental, como es el nuestro, hay otros con base en derecho del common law, hay algunos con legislaciones, se puede decir, mixtas, como el caso de Canadá, que conviven los dos sistemas. Bueno, en fin, esas son algunas de las particularidades de este acuerdo sobre los artículos. Cuando llegamos a sus artículos 22, 23 y 24, vemos que nos refiere a las indicaciones geográficas. Y hasta acá habrán notado que di algunas precisiones referidas al instituto, pero no ninguna definición. Bueno, justamente porque uno de los grandes puntos para observar es que no hay una definición universal, digamos, para utilizar en todos los países, sin que podamos tener, digamos, alguna discrepancia con alguna u otra legislación, ¿no? Pero sí nos da una definición que, digamos, podemos utilizar como algo de base, ¿no? Que es la de que provee este 22 apartado primero, que son indicaciones geográficas las que identifiquen un producto como originario de un territorio de un miembro, de una región o una localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Es decir, ¿qué son entonces las indicaciones geográficas? A ver, podríamos decir que son topónimos, podríamos decir que son indicativos de un lugar, ¿sí? Pero con la particularidad que identifican al producto en sí. A ver, ejemplos como vamos a ver más adelante, como podría ser el aguardiente que se produce en determinada región de México y que lo habilita a llevar el nombre tequila, que todos conocemos. A ver, el tipo de producto, a ver, más allá de algunas precisiones técnicas, es un tipo de aguardiente. O en el caso del champán, que en realidad es un vino espumante, ¿sí? Pero que se identifica con este término champán, ¿no? Por la región francesa, un vino con origen en esa misma región y que, como decimos, sus características, su calidad y su reputación está dada por ese origen geográfico. Podemos darnos a decir que hay una suerte de definición circular acá, ¿no? Es decir, tenemos esa indicación geográfica, ese término, ese topónimo, ¿no? Que a su vez le da el nombre al producto, pero a su vez ese producto se caracteriza, se diferencia del resto por determinados elementos, ¿no? Que derivan de ese mismo origen geográfico que le da el nombre, ¿no? Entonces, una manera, ¿no?, de generar una definición un tanto circular, digamos. A ver, dentro de esta libertad que yo le decía que provee en general, ¿no?, como uno de sus principios en los primeros artículos, el acuerdo sobre los ATIC, fíjense que el 22.2 que están viendo en pantalla dice que los miembros van a arbitrar las medidas legales para impedir, ¿no? Pero fíjense que no está diciendo va a reconocer, como en un caso que sí lo hace el acuerdo, que si va a reconocer un derecho sobre una marca, va a reconocer un derecho sobre una patente de producto, de procedimiento. No, 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 acá dice los miembros, es decir, esto es un tratado, ¿no? Claramente que genera obligaciones entre estados, ¿no? Los estados miembros de la Organización Mundial del Comercio. Y lo que le va a ordenar este tratado es que los miembros sean los que den medidas legales para evitar, uno, la utilización, ¿no?, que de cualquier modo en la designación o presentación del producto indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público en error en cuanto al origen geográfico. Es decir, no es solamente que diga, digamos, que no indique el verdadero lugar del producto, sino que esté utilizada de modo tal que induzca error al público consumidor. Sí. A ver, obviamente es una cuestión casuística, depende de cómo esté utilizado, eso está claro, ¿no? Pero también cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en razón de lo que dice el artículo 10 bis del Convenio de París. El artículo 10 bis del Convenio de París establece ciertas pautas, digamos, ¿no?, en sus tres incisos relativos a qué se entiende por un acto de competencia desleal. A su vez, el tratado en el artículo 22 dice, ¿no?, que todo miembro, es decir, a través de oficio, remitiéndose su legislación o a petición del interesado, va a denegar o invalidar el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga en una indicación geográfica respecto a productos no originarios del territorio indicado. Sí, de vuelta lo condicione a que induzca al público consumidor, no solamente la denegación de la marca per se, porque coincida con ese nombre, coincida la marca con ese nombre geográfico, ¿no?, para productos que fueran originarios de ese territorio, sino algo que tiene que tratar, ¿no?, de alguna manera la marca de propiciar, ¿no?, la inducción al error en el público consumidor. Bueno, hasta acá, esto es lo que nosotros llamamos protección relativa, ¿sí?
Es decir, todo está condicionado finalmente a que exista una inducción al público una inducción a error al público consumidor. Esa inducción entre competidores, ¿sí? Va a ser un acto de competencia desleal. Nosotros, de hecho, lo tenemos así normado actualmente, desde 2019 en Argentina, a través del DNU 274, los actos de confusión o actos los actos de confusión, me dije, como actos, digamos, o una de las conductas específicamente prohibidas como actos de competencia desleal, ¿no? La otra figura no me salía, pero de actos de engaño. Actos de confusión y actos de engaño son los primeros dos incisos del artículo 10. Entonces, son conductas actualmente específicamente prohibidas por la legislación en la Argentina, ¿no? Siempre hablando a nivel local. Bien. ¿Qué pasa con el artículo 23? Entonces, habíamos hablado al principio, ¿no? Que había una protección de tipo relativa y otra absoluta. Fíjense cómo cambia, con lo que están viendo en pantalla, con lo que se llama la protección de tipo absoluta. Acá ya no se condiciona el uso de este término geográfico, nombre geográfico para identificar un producto. No se condiciona el uso de la indicación geográfica por terceros a que se induzca error al público consumidor. Más no, al ser absoluta, no importa si se aclara de dónde proviene el producto. Directamente la prohibición es absoluta, ¿sí? De vuelta, esto en términos de obligación entre Estados, ¿no? A nivel de tratados internacionales. Entonces dice el artículo 23 que los miembros van a tener que establecer los medios legales, ¿sí? Para impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique específicamente esta protección absoluta, vinos o bebidas espirituosas, es decir, solamente actualmente la protección de tipo absoluta está prevista para estos dos tipos de productos, ¿sí? Vinos y bebidas espirituosas. En tanto no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica, incluso cuando se ponga clase, tipo, estilo, imitación u otras palabras análogas, ¿no? Entonces, por ejemplo, que uno pusiera aguardiente tipo tequila, pero en realidad no se hiciera en el municipio de Jalisco y demás, ¿no? En la zona de México, sino que, en el país de México, perdón, sino que, por ejemplo, tuviera su origen en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso no se puede en términos del acuerdo sobre los ATPIC, digamos, y a nivel internacional, ¿no? Y puede obviamente generar responsabilidad de los estados si no se cumple con esta norma. A su vez dice que el registro, ¿no? Si la legislación lo permite, a petición de oficio o a petición de parte, los estados no tienen que evitar, ¿no? El registro de toda marca o fábrica para vinos que contenga o consista en indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas, ¿no? Esto no tengan ese origen, digamos, ¿no? Siguiendo la misma lógica, no solo la utilización, sino también el registro de este tipo de marcas. Prevé también las reglas para las indicaciones geográficas homónimas, como puede ser el caso, por ejemplo, de La Rioja. Nosotros tenemos registrado en la Argentina, a través del Instituto Nacional Vitivinícola, indicación geográfica para vinos que provienen de la región de La Rioja, y también existe la misma región en España, que también es productora de vinos, e incluso llegó a generar un conflicto en la Argentina, ¿no? Donde lo planteó el Consejo de Productores, el Consejo de se denomina el Consejo de Denominación de Origen La Rioja, España, ¿no? Que lo planteó contra el Instituto Nacional Vitivinícola por haber concedido y haber otorgado la indicación geográfica para los vinos con producción en La Rioja, ¿no? Finalmente, cuando se falló que se hizo, tuvo lugar ese local, el Foro Contencioso Administrativo Federal, terminó resultando vencedor el Estado, digamos, ¿sí? En base a estas previsiones del artículo 23. No es que se prohíben las indicaciones geográficas homónimas, sí tienen que haber condiciones prácticas que las diferencien. Por ejemplo, hablar de vino de La Rioja y aclarar que proviene de la Argentina, digamos, ¿no? Para que no se confunda con La Rioja de España. También el artículo 23 hablaba de un sistema multilateral de notificación y de registro, una vieja discusión que se planteó en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio, en el sentido de, siendo los derechos de propiedad industrial, como ustedes ya han visto, intelectuales en general, ¿no? Son territoriales, es decir, tienen una concesión, en principio, digamos, ¿no? Siempre en principio, para una función determinada, se establecía la posibilidad de la dificultad de su protección fuera de la frontera, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver con la ley cuando se prohíbe el registro de una indicación geográfica extranjera, digamos, ¿no? Hasta qué punto, digamos, se podía conocer o no
de a quién pertenece la indicación geográfica. Entonces, o a qué país, si estaba registrada, no lo estaba vigente, no lo estaba, bueno. Es decir, por eso se planteaba un sistema de identificación y registro que, bueno, finalmente no prosperó. Hubo dos alternativas, la del viejo mundo, llamémoslo así, es decir, los países de Europa, la gran mayoría alineados, y por el otro lado el nuevo mundo, entre los cuales estaban Argentina, Australia, Estados Unidos. Unos prevían o propiciar un registro obligatorio de notificación, con notificación obligatoria, perdón, en el primer caso, en el segundo que fuera un sistema, digamos, de consulta, ¿no? En el mismo sentido, es decir, esta suerte de dos grupos de países que tenían alineados entre viejo mundo y nuevo mundo, estaba esta otra previsión que ustedes están viendo en pantalla, en el artículo 24, apartado primero, ¿no? Que dice que los miembros convenían en negociaciones para mejorar las protecciones de las indicaciones geográficas, ¿no? Según lo dispuesto en el artículo 23. Es decir, la idea del tratado, allá por 1994, era elevar el nivel de protección, o sea, el nivel de protección absoluta, ¿sí? Que ya vimos recién para los vinos, es decir, donde no se está condicionando la cuestión a que surja un peligro de inducción a la confusión al público consumidor, sino que es absoluta porque no se puede mencionar de ninguna forma un término geográfico para el producto de que se trate cuando no provenga de ese lugar geográfico. Elevar esa característica a los productos en general, digamos, ¿no? O sea, de que existe una dualidad de protección relativa absoluta, existiera, en el mejor de los casos, al fin de las negociaciones, una absoluta para todos los productos, o al menos para muchos más productos que solamente los vinos y las bebidas espirituosas. De vuelta, en esta posición a favor, llamémoslo entre comillas, el viejo mundo, en contra del nuevo mundo. La explicación, como muchos de ustedes ya lo saben, se lo imaginarán, muchos de los países del denominado Nuevo Mundo, ex países coloniales, digamos, o ex territorios de colonia, convertidos en países independientes, tienen muchos de sus lugares geográficos, de las designaciones de los alimentos, etcétera, que provienen del territorio europeo. Entonces, bueno, nada, por costumbres y demás, hacía muy difícil llegar a esto, digamos. No significa que no países del Nuevo Mundo no tengan indicaciones geográficas propias. Lo cierto es que muchos de esos términos, y ahí me da el pie para hablar del 24.4, ¿no? El 24 apartado 4, muchos de esos términos ya habían pasado previo al ingreso, o sea, previo a la vigencia del acuerdo sobre los ATIC, había pasado ya a ser términos de uso común, ¿sí? Entonces es muy difícil lograr luego una exclusividad sobre esos términos cuando para el común de la gente ya estaban en el lenguaje como parte, digamos, como lo repite, de cómo designar un producto, más no identificándolo con una región geográfica determinada, ¿sí? Bueno, acá dice, ninguna de las disposiciones de esta sección impondrán a un miembro la obligación de impedir el uso continuo y similar de una determinada indicación geográfica de otro miembro que identifique vinos o bebidas espirituosas en relación con bienes o servicios por ninguno de sus domiciliarios que hayan utilizado esa indicación geográfica de manera continua para esos mismos bienes o servicios u otros afines en el territorio de ese miembro a 10 años como mínimo antes de la fecha de 1994 o de buena fe antes de esa fecha, digamos, ¿no? Bueno, es decir, acá condiciona a que existiera, al menos, digamos, a la cláusula más genérica, que por lo menos de buena fe ya, ¿no? Se utilizara en otro estado una indicación geográfica que no era de su propio estado, en tanto y en cuanto, de vuelta, no identificándolo con una zona geográfica especial, sino directamente con el nombre del producto, digamos, ¿no? Como si en realidad tequila no fuera específicamente un aguardiente de la región de México, sino más bien otro producto diferente a un aguardiente en términos generales, ¿no? Bueno, Doctor otras más de las Cortese, excepciones. doctor Sí, Cortese, 5 minutos, por favor, gracias. muy bien. Bueno, vemos algunas otras de las excepciones, no vamos a ahondar demasiado. Esto es lo que les comentaba antes, no puede ser registrada una denominación de origen nacional o extranjera, ¿no? Con una definición de denominación de origen, ¿no? Esto vamos a ver qué significa con la diferencia de indicaciones geográficas de denominación de origen, ¿sí? Una definición un tanto anticuada, pero bueno, porque no incluye, van a ver nada que hable del factor humano, solamente parece que habla del medio geográfico y se olvida de lo importante que es el know-how de cada país, ¿no? En estos casos. Bueno, el decreto, como se les había mencionado antes, sobre la lealtad comercial, que además de definir qué es un acto de competencia leal, cómo se constituye, cuáles son los tipos específicos de actos de competencia leal, hay una definición genérica, pues, digamos, conductas específicamente prohibidas.
Trata sobre las denominaciones de origen, lo hacía también su antecesora, la ley 22.802, dice que no podrá utilizar, no habrá registro, no habrá utilización, una denominación de origen nacional extranjera para identificar un bien o servicio cuando no provea la zona respectiva, y de una definición seguidamente, ¿no? Y acá van a ver que al final de la definición habla de los factores naturales y los humanos, digamos, ¿no? Una mejora, la definición no es la ideal, pero una mejora. Y también habla de denominaciones de uso generalizado, esto que ya habíamos explicado antes. Es decir, donde ya se entiende que pasaron, digamos, a ser el tipo del bien, ¿ven? O el nombre del bien, como dice al final del artículo 24. ¿Qué pasa y por qué lo dejamos esto para el final, digamos, ¿no? Que hablamos de indicaciones geográficas. Bueno, dependiendo donde estemos parados, la verdad que indicaciones geográficas a veces parece ser un gran conjunto que incluye las designaciones de procedencia y las denominaciones de origen, pero en realidad habría una definición, habría una suerte de orden ascendente, ¿no? Indicación de procedencia en realidad solamente el origen del producto, y esto aplica específicamente a normas de lealtad comercial. Acá no hay, en principio, lo intelectual. Y las denominaciones de origen es más parecido, digamos, o se quiere la definición a la que vimos de indicaciones geográficas. No son sinónimos, voy a aclarar, ¿sí? En una clase más larga o en un encuentro más largo podré ver las diferencias. Por ejemplo, algunas legislaciones lo someten a la cantidad de etapas de producción. Si es una sola etapa de producción, puede ser una indicación geográfica. Si son las tres, califica para obtener el derecho de propiedad industrial denominado denominación de origen. O sea, podríamos decir que la indicación geográfica es un poco más que una indicación geográfica en cuanto a la vinculación territorio-producto, ¿sí? La indicación geográfica sería más laxo, en la denominación de origen sería más latente, más cercano ese vínculo entre el origen, entre el lugar geográfico que origina el producto y el producto en sí. Justamente ejemplos de eso son las tequila campaña, que era lo que veníamos mencionando. Pero podemos decir, insisto, que indicación geográfica es el género y siendo una subespecie la denominación de origen. También lo podemos ver así. Acá tiene un raconto de la normativa que charlamos recién, bueno, el Convenio de París que tiene esta norma del 10 bis, el tema de los actos de competencia leal, el acuerdo sobre los ADPIC, sí, específicamente ya vimos recién, la ley de marcas, el nivel de alta comercial, las dos leyes específicas que tenemos en Argentina dictadas en razón de haber entrado en Argentina al convenio, al acuerdo sobre los ADPIC. Fíjense la diferencia de definiciones que les mencioné al principio, que Argentina va a tener definiciones para indicaciones geográficas y denominaciones de origen en estas primeras, la primera no, pero en las segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta que están en orden, ¿sí? En la ley de marca el sentido negativo para evitar su registro, el DNU para evitar su utilización, el sentido positivo en estas dos leyes, ¿no? 25.163 y 25.138, la primera administrada por el Instituto Nacional Vitivinícola, que es la autoridad aplicable. El segundo, bueno, actualmente la Secretaría de Agroindustria, que se llama, de Agronegocios, perdón, lo que era tradicionalmente la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, ¿verdad? También hay normas complementarias, obviamente decretos, resoluciones, decretos reglamentarios, resoluciones de cada una de estas autoridades de aplicación, normas en el Código Alimentario Argentino también, otros tratados, bueno, en el cual Argentina no forma parte, y finalmente, bueno, acá tenemos la decisión Consejo Mercado Común, que son los órganos del Mercosur, como ustedes sabrán, que estableció el acuerdo del Mercosur sobre protección de indicaciones geográficas, con algunas reglas que tienen que ser comunes a todos los Estados miembros del Mercosur, norma que si bien en principio no sería directamente operativa, es decir, esta no es la frase, no debería ser incorporada por sus legislaciones locales, porque es una norma de organización. Lo cierto es que, bueno, en el caso de Brasil la aprobó hace poco, porque, bueno, por la estructura dualista, se quiere, del derecho, en el caso brasileño. Algunos otros ejemplos, el melón de Mediagua, ¿no? Otorgado por esta resolución, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, ya por el 2014, como se denomina Consejo de la Indicación Geográfica, es el que la administra, ¿no? Melón de Mediagua es la indicación geográfica. De estructura similar para una denominación de origen, tiene más requisitos, ¿sí? Son más intensos que en el caso de la indicación geográfica, para el chivito criollo del norte. Bueno, espero haber creo que justito a tiempo, ¿verdad, doctora? Muy bien, muchísimas gracias, doctor. No, Por gusto. favor, Gracias a vayan ustedes. las preguntas al final y le damos paso a la doctora Rita Colombo, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Bienvenidos a todos. Le voy a imprimir bastante velocidad. Ahí voy. Bueno. Gracias. Me dicen, por favor, si ven bien. Sí, se ve bien. Perfecto. Bárbaro, Gaby.
Bueno, de vuelta, gracias al instituto, gracias a mis colegas por las exposiciones, tanto de esta clase como de las clases anteriores, y gracias a todos los asistentes por tomarse un ratito para seguir capacitándonos. Bueno, a mí me toca comentarles sobre transferencia de derechos y transferencias de tecnología. Como una primera aproximación, claramente son conceptos diferentes, ¿sí? Pero como un denominador común podemos citar que ambos se tramitan ante la Dirección de Transferencia de Tecnología. En efecto, la Dirección de Transferencia de Tecnología cuenta con 2 departamentos, uno es el Departamento de Transferencia de Derechos y otro es el Departamento de Inscripción de Contratos. Así que nos vamos a dedicar primero a lo que es transferencia de derechos y después a transferencia de tecnología y ver qué tipos de contratos se pueden inscribir ante dicha dirección. Esta competencia que les comentaba viene dada por la resolución del INPI 250 del 18, ¿sí? Ahí yo les inscribí el artículo 14, y es importante porque nos introduce ya en 3 conceptos que tenemos que tener presente. Por lo pronto introduce en los 2 tipos de trámites que se pueden realizar, que uno es la transferencia propiamente dicho y otro es el cambio de rubro, ¿sí? Y luego nos habla de la toma de razón, que les voy a explicar brevemente de qué se trata. Entonces, vemos que en el Departamento de Transferencia de Derechos podemos hacer 2 trámites. Cuando hablamos de transferencia, la particularidad de este trámite va a ser que se va a operar un cambio de titularidad, ¿sí? Para que lo veamos gráfico, A va a transferir la titularidad sobre un derecho sustantivo, ¿sí? Que puede ser sobre una marca, una patente, un modelo de utilidad o un modelo de diseño industrial, a B, ¿sí? Ahí yo les puse algunos ejemplos, pueden ser tanto por acto entre vivos como por mortis causa, puede ser una cesión, un fideicomiso, transferencias de fondo de comercio, adquisiciones de sociedades, ¿sí? Y en el caso de mortis causa, puede ser herencia, testamento, legado. Pero retengan el concepto de que cuando hablamos de transferencia, hablamos de cambio de titularidad. Por el contrario, cuando hablamos de cambio de rubro, lo que opera no hay una variación en la titularidad, sino que lo que hay es un cambio en el nombre, ya sea de la persona humana o de la denominación o el tipo societario en la persona jurídica. Y el tercer concepto, ya no es un trámite, sino que es un concepto, es la toma de razón. Y tiene que ver con los efectos que vamos a ver más adelante. ¿Qué es la toma de razón? Es el acto por el cual se modifica la titularidad, ¿sí? Entonces, si el trámite prospera exitosamente, vamos a obtener un certificado, un nuevo testimonio con el nuevo titular, ¿sí? Esa es la toma de razón. Eso es lo que necesitamos nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ver, y acá sí introducimos una nueva resolución del INPI, que es la 39/2011, que tiene que ver con el efecto que tiene la transmisión, ¿sí? El efecto que tiene la transmisión es declarativo. Entonces voy a necesitar inscribir ya sea la transferencia o el cambio de rubro ante la oficina de marcas, ¿para qué? Para que sea oponible a terceros, ¿sí? Entonces, quédense con el concepto que la transmisión tiene efecto declarativo a diferencia de la adquisición, ¿sí? Del derecho que tiene efecto, como ya vimos en las otras clases, atributivo. Es decir, cuando inscribo y obtengo el registro, ahí adquiero la propiedad, efecto atributivo. Pero la transmisión, la transferencia es declarativa y la necesito a través de la toma de razón para que sea oponible a terceros. Acá les cité la parte pertinente de la resolución, ustedes léanlo tranquilos, por la rapidez la voy a pasar. Así que bueno, y quédense también con esta resolución del INPI, que es muy importante porque además de establecer expresamente el efecto declarativo de la transmisión, establece cuáles son los requisitos formales y comunes para instrumentar las modificaciones en la titularidad. Esta resolución, la verdad que es muy útil tenerla como una suerte de lineamiento porque es casuística, entonces, según el caso que voy a tener, voy a ir a esta resolución y me va a orientar sobre cuál es la documentación que necesito para acreditar y lograr que el trámite sea exitoso. Vamos ahora a los tipos de transferencia. Hay 3 tipos de transferencia. Para que sea más gráfico, se los planteo a modo de, pensémoslo con porcentajes, ¿sí?
Una transferencia será total cuando A, que es titular del 100%, ¿sí? De una marca, de una patente, de un modelo, transfiere el 100% de esa titularidad a B, ¿sí? Esa transferencia va a ser total. Pero también puede ser que A, que es titular del 100%, retenga un porcentaje y transfiera el resto del porcentaje de la titularidad. Por ejemplo, A, que era titular del 100%, retiene el 60%, pero transfiere el 40% de la titularidad. Y hay un tercer tipo de transferencia, que este tal vez es el más complejo o el que requiere un poquito más de análisis o de atención, que se da en el caso de las marcas, que es la transferencia por productos o por servicios. Si recuerdan, cuando tuvimos la primera clase de marcas, sabemos que las marcas tienen una cobertura determinada, que es lo que se reivindica, ¿sí? Sobre lo que tengo protección. Y eso se describe a través de determinados productos o servicios. Bueno, puede ser que yo simplemente transfiera algunos o determinados productos de esa cobertura, ¿sí? O servicios. Entonces, va a haber un titular que sea titular de la marca X en la clase tal para determinados productos, excepto algunos productos que son lo que le va a transferir al otro, al nuevo titular. Este nuevo titular será titular de la marca X en la misma clase, pero solamente respecto de los productos que le fueron transferidos. ¿Sí? Esto, si bien parece simple, en coberturas extensas o más sofisticadas, puede traer cierto grado de complejidad. Si vamos al concepto, entonces diríamos que es transferible todo derecho intangible de índole patrimonial que se encuentra vigente. Esto es importante. ¿Podemos transferir un derecho que haya expirado o que no se encuentre vigente? Claramente no. ¿Y en qué etapa voy a poder efectuar una transferencia? En todas las etapas del trámite. Tanto en la solicitud, que como vimos es cuando todavía está en trámite, sí, tengo un derecho a una expectativa, como cuando ya tengo el registro concedido, y aún así, inclusive cuando, en el caso, por ejemplo, de las marcas, no así de las patentes, que recuerden que no se pueden renovar, pero en el caso de las marcas que se pueden renovar, si estuviera en el trámite de renovación y ahí ocurre una transferencia, también podría ahí presentar sin problema la transferencia. Ya sea por actos entre vivos, como dijimos, o por causa de muerte, en forma gratuita u onerosa. Pero como algo muy importante siempre tenemos que tener presente antes de efectuar cualquier trámite es tener muy en claro que quien ceda sea efectivamente el titular del derecho. Y desde ya, lo que hablábamos de la vigencia, que la marca o el activo que sea objeto de la cesión esté vigente. Las etapas del trámite ya las comentamos, en cualquiera de las 3 etapas, o estados, mejor dicho, más que etapas. Y en cuanto a quienes pueden presentar una transferencia, lo veníamos conversando también, son tanto personas humanas como jurídicas, en la medida en que, por supuesto, sea titular del registro o de la solicitud, o los adquirentes de la titularidad, ¿sí? Esto puede ser en supuestos muy puntuales, que ahí cité 3, pero también podrían ser más. Es, por ejemplo, en caso de divorcio, en el caso de una disolución de la sociedad conyugal, o si el titular, sea de la marca o del activo de que se trate, fallece y se abre la sucesión, bueno, quienes adquieren el derecho en virtud de la declaratoria de herederos, o en caso de concurso, quiebra, remate judicial, etc. Acá vamos un poquito más al aspecto práctico, ¿sí? Que es la instrumentación. ¿Cómo? Bueno, perfecto, quiero transferir o quiero hacer un cambio de rubro, ¿cómo lo instrumento? Bueno, la instrumentación de una transferencia puede ser tanto por instrumento público, una escritura pública, como por un instrumento privado, como podría ser un contrato de cesión, por ejemplo. Sumamente importante es que, por supuesto, va a tener que tener firma de las partes, ¿sí? Cedente por un lado, cesionario por el otro, pero en cuanto a la formalidad es sumamente importante que la firma del cedente esté certificada por escribano público, ¿sí? Si este cedente, además, estuviera casado, también se va a requerir firma
y certificación de la firma del cónyuge y el asentimiento del mismo, ¿sí? Si el acto tuviera lugar fuera de la jurisdicción de Capital Federal, como sabemos, a esa certificación notarial se la debe acompañar con la legalización correspondiente del Colegio de Escribanos. Ahora, ¿qué pasa si comparecemos, pero por un derecho que no es propio, ¿sí? Por ejemplo, en representación de una sociedad. Bueno, además, lo que se va a pedir es certificación de facultades suficientes para el acto. ¿Qué pasa en el caso de que la transmisión, acá estoy poniendo diferentes supuestos, ¿sí? Y todo esto también está previsto y es importante que tengan por eso muy presente esta resolución del INPI 39 del 2011 que les comentaba. ¿Qué pasa si la transmisión es proveniente de un trámite judicial, ¿sí? Volvemos a estos supuestos, sucesión, divorcio, remate judicial. Bueno, ahí lo que voy a tener que acreditar y acompañar es el oficio o el testimonio judicial, ¿sí? ¿Voy a poder acompañar la declaratoria de herederos, la sentencia de divorcio? No. ¿Por qué no? Porque lo que se va a pedir es la orden judicial que ordena la inscripción, ¿sí? Por eso lo que nos van a pedir es el oficio o el testimonio judicial. También puede ser que tengamos actos celebrados en el extranjero, ¿sí? Como sabemos, los actos celebrados en el extranjero, la forma de dichos actos se rigen por las leyes del país de celebración. Si están obviamente en un idioma extranjero que no es el español, además se nos va a requerir traducción pública y legalización del Colegio de Traductores. Y en el caso de cambio de rubro, que recuerdan que no hay una variación en la titularidad de una persona hacia otra persona distinta, sino que lo que cambia es el nombre, lo que nos van a pedir es, si se trata de una sociedad, lo que voy a tener que acompañar es el estatuto y la inscripción, si es en capital en la IGJ, si es en provincia, en las personas jurídicas de la provincia que corresponda, y si fuera una persona humana, lo que me van a pedir acreditar es el DNI, ¿sí? Copia del DNI y la inscripción en el RENAPER. El trámite, como la mayoría de los trámites, es online, vía el portal de trámites del INPI. Ahí inclusive hay instructivos, ustedes lo pueden consultar, es de consulta pública. Y lo que vamos a tener que acompañar es un formulario con la documentación respaldatoria. Un dato importante es que toda la información que volquemos implica la responsabilidad del declarante, ¿sí? Es como una suerte de declaración jurada, así que debería ser veraz. Por el otro lado, el trámite es arancelado. Yo ahí les marqué el código, que me gusta más que el monto, porque como ustedes saben, el tarifario del INPI cada tanto se va actualizando, con lo cual siempre es más útil tener el código, pero para que vean a hoy está 8.736. ¿Y para qué decíamos esto? Bueno, tengo que juntar toda la documentación, tengo que ser clara, tengo que reunir toda la información que me piden, porque el objetivo es que presente el trámite y que obviamente el trámite sea exitoso, ¿sí? Y que pueda obtener lo más rápido posible la toma de razón. ¿Qué pasa si cometí algún tipo de defecto, ya sea formal o, bueno, en la forma o en la sustancia? Voy a sufrir una vista administrativa, ¿sí? Que está expresamente previsto en el artículo 12 de la resolución del INPI, y si no la subsano en tiempo y forma, me van a denegar el trámite, ¿sí? El plazo está expresamente previsto y son 30 días corridos desde la publicación en el boletín de marcas, más 10 días hábiles con una extensión automática de 3 periodos iguales y consecutivos. La mala noticia entonces es que puedo sufrir una vista administrativa, pero la buena noticia dentro de ese mal escenario, si es que no la logro sortear y me deniegan el trámite, es que lo puedo volver a presentar. Hasta acá es transferencia de derechos, ¿sí? Que habíamos dicho que tramita ante uno de los 2 departamentos que tiene la Dirección Nacional de Transferencia de Tecnología. Nos olvidamos un poquito de esto porque ahora vamos a entrar a transferencia de tecnología en sí, ¿sí? Vamos a entrar entonces a este segundo departamento que es competencia, que decíamos que es la inscripción de los contratos. Y acá sí se va tornando un poquito más espeso, y es uno de los trámites que reviste mayor complejidad, ¿sí? La pregunta inicial sería, ¿qué contratos pueden registrarse, ¿sí? Ante la Dirección Nacional de Transferencia de Tecnología?
Bueno, vamos a ver que va a haber dos universos de contratos. Primero vamos a tratar este, que es el que está comprendido en la ley 22.426, que es la ley de transferencia de tecnología, ¿sí? Y después va a haber un segundo universo de contratos, que me gusta llamarlo residual, que están regidos por una resolución del INPI, ¿sí? 117 del 2014, que viene a cobijar o abrazar todos los supuestos que no caen bajo esta primera clasificación de contratos registrables ante la Dirección Nacional de Transferencia de Tecnología. Entonces, aquellos contratos que involucren transferencia de tecnología o licencia de derechos de propiedad industrial, que ya estuvimos viendo, marcas, patentes, modelos y diseños, se van a poder registrar, pero acá hay que tener un especial cuidado con las partes intervinientes. Va a tener que ser una condición sine qua non que sea de una empresa extranjera, esa transferencia de tecnología o esa licencia, hacia una empresa local, ¿sí? Es decir, un supuesto de contratos que implican una transferencia de tecnología del exterior a la Argentina, ¿sí? Este no es un registro que sea obligatorio, no es un registro vinculante, es un registro a título informativo. Y entonces, ¿cuál sería la gracia? Bueno, que de hacérselo y de obtener un certificado, que ahora les voy a explicar brevemente el trámite, se obtienen beneficios fiscales, ¿sí? Este beneficio fiscal, bueno, ustedes tómense el tiempito de leer la Ley de Transferencia de Tecnología, vean especialmente el artículo 9, ¿sí? Que ahí remarca cuál es el beneficio fiscal, pero básicamente es que es la empresa local, que es la que adquiere o la receptora de la tecnología, va a poder deducir como gasto esas prestaciones que le presta, que estas prestaciones, sí, que le abona o que le paga a la empresa del exterior, ¿sí? Si no está inscripto, tiene validez, por supuesto, el contrato sigue siendo válido. Lo único, no voy a gozar de este beneficio fiscal. Todos los contratos, aunque tenga una parte extranjera y una parte local, y decíamos que hay transferencia de tecnología, ¿se pueden registrar? Bueno, no todos. Hay algunos supuestos expresamente excluidos por la resolución INPI 328 del 2005, que habla de aquellos contratos cuyas prestaciones sean adquisición de productos, licencia o actualizaciones de software, servicios que hagan al desenvolvimiento burocrático, ¿sí? De la empresa local, y contratos a título gratuito, que en realidad no lo hace esta resolución, pero también están excluidos, ¿sí? Bajo transferencia de tecnología solo van a quedar comprendidos aquellos contratos, como vamos a ver en la definición de la ley, que sean a título oneroso. Acá también les cito el marco normativo, lo voy a pasar muy rápido, a ustedes les quedan el específico, ¿no? Hay una ley efectivamente de transferencia de tecnología, hay un decreto reglamentario, y después está íntimamente relacionado también con normativa fiscal, ¿sí? E inclusive cuando los que trabajamos con este tipo de trámites, trabajamos muy cercanos también con el departamento de tax del cliente o bien con abogados especializados en impuestos, ¿sí? También la ley de procedimientos administrativos, la ley de inversiones extranjeras, la ley de impuesto a las ganancias, decreto reglamentario 1344 y dos resoluciones del INPI, esta que les mencioné, que tiene condicionamientos y que además incorpora también un condicionamiento importante en cuanto a la temporalidad. Si el contrato, o el plazo, mejor dicho, del contrato no está vigente, el contrato no se puede inscribir en transferencia de tecnología. Así que esta resolución es muy importante. Y después la resolución 361 del 23, que lo que hace es modificar, como vamos a ver más adelante, el arancel. Recapitulando, porque parece muy abstracto y sofisticado que lo es. Pero ¿qué queda comprendido entonces en transferencia de tecnología? Ahí el artículo 1 de la propia ley nos dice, los actos jurídicos a título oneroso, entonces de vuelta quedan descartados los que son los contratos a título gratuito, que tengan por objeto transferencia, cesión o licencia de tecnología o marcas. O marcas. ¿Qué pasa con el resto? Bueno,
El decreto reglamentario viene a completar esta definición y define qué es tecnología. Su artículo 1, como cito ahí abajo, dice expresamente que por tecnología se van a entender las patentes de invención, los modelos y diseños industriales y todo conocimiento técnico para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Entonces vemos que viene a complementar la definición del artículo 1 de la Ley de Transferencia de Tecnología. Entonces, por supuesto que una licencia de patentes puede ir tranquilamente, un contrato de licencia de patentes se puede inscribir tranquilamente en la Dirección Nacional de Transferencia de Tecnología, siempre y cuando, ¿sí?, las partes cumplan estas particularidades que les decía, que haya una transferencia desde una empresa del exterior a favor de una empresa local. Y se requiere además que los efectos se deban producir en la República Argentina. Vimos lo de las partes contratantes. ¿Cuál es la oportunidad de solicitar el registro? Bueno, nunca nada viene tan prolijo, pero idealmente se debería efectuar el registro antes de que la empresa local efectúe los pagos a la empresa del exterior, ¿sí? Y acá les marco un concepto que me parece importante que lo tengan porque es muy frecuente también ver en este tipo de contratos. No voy a entrar en el detalle de las cláusulas que deberían tener este tipo de contratos, pero sí es importante la cláusula de impuestos, ¿sí?, que tienen, y muchas veces se establece cuál de las partes va a pagar, efectivamente, en principio siempre es la parte local, salvo pacto en contrario, pero ¿quién va a hacerse cargo de este concepto que es grossing up? ¿Qué es el grossing up? Cuando ustedes los vean, es que la empresa local, ya sea humana o jurídica, se va a hacer cargo de pagar el monto de lo que debería pagar la empresa extranjera en concepto de impuesto a las ganancias. Y eso que va a pagar no lo va a deducir del monto que le tiene que girar a la empresa extranjera, ¿sí? Pero esto tiene que estar expresamente previsto, es conveniente que así sea, que tenga regulación contractual por un lado, y además es importante tenerlo en cuenta porque lo voy a necesitar calcular este monto para integrar el arancel. Vamos al trámite. El trámite es online, ¿sí? Como les contaba, tengo que reunir la documentación respaldatoria necesaria, tengo que llenar un formulario. En el formulario, obviamente, tengo que indicar los datos básicos de las partes, el tipo de tecnología transferida, valor del contrato, estimación de ventas, muy importante, vigencia del contrato, plazo del registro, ¿sí? Obviamente, firma, representación y personería de las partes. También el formulario para el pago del certificado en AFIP. Esto es porque presento el contrato en la Dirección de Transferencia de Tecnología, obviamente se analiza, puedo sufrir vistas, que obviamente me las van a notificar con las observaciones que correspondan y me van a conferir un plazo para ese efecto. Si sorteo exitosamente esas vistas y logro que el contrato se inscriba, se va a emitir un certificado, ¿sí?, que a este certificado me refiero, y yo con ese certificado voy a ir a la AFIP, ¿para qué? Para gozar de este beneficio impositivo que les comentaba. Debo acompañar, además, una nota de presentación del trámite, y esto es importante porque voy a tener que explicar la tecnología, describirla lo más acabadamente posible, y voy a tener que indicar que no está disponible en el país, ¿sí? Obviamente tengo que acompañar el contrato de transferencia de tecnología que intento inscribir, el contrato de licencia, y es un trámite arancelado, ¿sí? Acá es importante, no solo que por lo general son contratos que son importantes en cuanto al monto, ¿sí?, tienen prestaciones y suelen ser contratos críticos para los clientes, sino que el arancel también es uno de los más representativos, ¿sí?, en cuanto a trámites. Y el arancel que se abona es equivalente al 2,5 por mil del valor económico del contrato, sino un monto mínimo que hoy está fijado en 16.000. Pero a lo que me refiero es que tengo que tener muy claro los montos y el valor del contrato, no solo por las prestaciones y por supuesto, ¿no?, sino también porque puedo recibir vistas en cuanto a cómo se aboné debidamente o no, o si integré bien o no el arancel. Bueno, entonces recuerden que el primer universo de contratos que dijimos, había dos universos. El primero que tratamos recién y que es el más espeso, más sofisticado, es cuando hay una transferencia de tecnología de una empresa del exterior hacia una empresa local.
Bueno, quedaban varios supuestos, o principalmente 2 supuestos afuera, entonces aparece esta resolución 717 del 2014 del INPI, que viene a abrazar o a cobijar los supuestos que estaban excluidos por transferencia de tecnología. Y en este sentido vamos a poder inscribir también, pero ya invocando esta resolución, no la ley de transferencia de tecnología, acuerdos o contratos que sean licencias de derechos de propiedad industrial u otras prestaciones tecnológicas, pero de una empresa local con otra empresa local o de una empresa local a una empresa extranjera. ¿Sí? Este es el supuesto inverso de la transferencia de tecnología. El registro es voluntario, al igual que el de transferencia de tecnología, pero la diferencia es que no posee efectos fiscales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la gracia de este registro? Bueno, otorga fecha cierta y publicidad. Podemos Y seguir. sí, ya con esto Gracias. termino, Gaby. Con el trámite, simplemente muy breve, el trámite es similar, va a haber una solicitud, también es online, por el portal, una solicitud, en donde la información que declaro también tiene carácter de declaración jurada, es arancelado, debo acompañar copia del contrato, un detalle de los activos a licenciarse, preferentemente una nota de presentación también, y después acreditar la personería y, bueno, y por supuesto poner una dirección de email de contacto y un quit para los efectos de las notificaciones. Bueno, traté de ser, sé que es veloz y que es un trámite, fui veloz y que es un trámite, bueno, sobre todo de transferencia de tecnología, bastante espeso, pero bueno, al menos tienen un pantallazo y saben dónde buscar o dónde presentar cada cosa. Muchísimas gracias, Rita. Me gusta lo de espeso, por no decir complejo. Está, está muy bien ese adjetivo. Bueno, antes que nada, reitero el agradecimiento a nuestros profesores de hoy, a nuestros docentes de hoy, a Rita, a Pablo y a Martín. Les vamos a pedir a todos los que quieren hacer preguntas que por favor, por esta vez que ya nos hemos excedido en tiempo, envíen a Infoacadémicas y a quién va dirigida la consulta y que ellos nos lo van a hacer llegar y los docentes se van a contactar. En esto les pedimos disculpas porque ya no tenemos más tiempo para hacer preguntas, pero sí les voy a pedir a Pablo, Martín y a Rita que tienen 1 minuto cada uno por si quieren resaltar algún concepto sobre la temática tan interesante que hoy compartieron. Pablo. Bueno, a ver. 1 minuto. Podría agregar un simple comentario que lo vi quizás en una pregunta o alguien me hizo ese comentario. Si la protección del modelo es válido en otros países. Los derechos de propiedad industrial son territoriales, con lo cual si se registran en Argentina son válidos en Argentina y si los querés hacer valer en el extranjero tenés que ir a cada uno de los países a solicitarlo. Dicho eso, como no hay mucho más tiempo, seguramente va a haber oportunidad para una nueva charla y los invitamos prontamente. Muchas gracias. Martín. No sé si nos escucha, Martín. Pues. No, pues, tal vez se cayó la conexión. No, yo agrego Rita, Gaby, si querés, pero sí, es por un favor. tip más práctico. Nada, sobre todo en lo que es transferencia de tecnología per se, que son complejos, como vos bien dijiste, no dejar de consultar y apoyarnos en el INPI, que por supuesto según su carga de trabajo a veces es más ágil o menos ágil en las respuestas, pero bueno, digamos, todo lo que pueda contribuir a que el analista también pueda ver las cosas lo más claro posible y nosotros también de la manera más clara, si recibimos vistas, poder evacuarla para que el trámite llegue a buen puerto, siempre usar los canales de comunicación. Y que a veces no recibir vistas, aunque a veces por ahí frustran, pero bueno, a veces la complejidad del trámite lo amerita. En lo que es transferencia de tecnología, puntualmente es frecuente y te diría que es usual, por más que uno complete y haga todo bien, recibir vistas porque, bueno, son temas complejos. Así que eso, no dejar de usar todas las herramientas que tenemos para consultar y que los trámites salgan de la mejor manera posible. Muchísimas gracias. No sé si está Martín o tal vez
se cayó la comunicación. Bueno, agradecer entonces también a Silvina Corazza, a José Viceto, a Iván Poli y a nuestros docentes de hoy, a un gran equipo, miembros del instituto, por todo el tiempo y la dedicación. Para mí fue un honor haber moderado y coordinado estas 3 clases de práctica profesional, que esperamos que todos los colegas que nos acompañaron en estos 3 días les haya sido útil y esperamos con muchas ansias que el próximo año podamos hacer el curso en forma más detallada y profunda para que todos podamos mejorar en el ejercicio de la profesión. Muchísimas gracias nuevamente al Colegio Público de la Abogacía por darnos esta oportunidad y los esperamos a todos en las próximas actividades del instituto. Muchas gracias.